Buenas noches, mi nombre es Luis José Velázquez Solano, soy estudiante de informática en el Antonio José de Sucre. El día de hoy tengo como actividad el explicar el método Simplex orientado a un ejercicio en específico. Ese ejercicio lo podemos ver en esta diapositiva, en donde se nos muestra que un joyero en Venezuela fabrica dos tipos de joyas. La unidad de tipo A se hace con 1 gramo de oro y 1.5 de plata y se vende en $25. La de tipo B se vende en $30 y lleva 1.5 de oro y 1 gramo de plata. Y debemos de tener en cuenta que se dispone 750 gramos de cada material o cada metal. Además, se nos hace la incógnita, se nos presenta la incógnita, cuántas joyas ha de fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio. En esta diapositiva podemos ver una parte del ejercicio resuelto, pero antes de poder entenderla tenemos que plantear, o primero que nada, entender, valga la redundancia, que para resolver el método Simplex tenemos algunas cosas que plantear y resolver primero. La primera de ellas es que necesitamos conseguir la función objetivo, que va a ayudarnos a conseguir el beneficio que estamos buscando. Entonces vamos a hacerla en base al beneficio. La función objetivo se va a ver reflejado con la letra Z, como podemos ver en este caso, y además la hemos sacado como que Z es igual a 25 por X1 más 30 X2. Eso lo podemos ver más aquí en nuestra tabla, en donde se nos muestra que los beneficios del tipo A es 25. De hecho, vamos a colocar el tipo A como X1 y los beneficios del tipo B son 30 y ponemos tipo B como X2. Es por eso que tenemos la siguiente función objetivo: 25X1 más 30X2. Luego tenemos que conseguir las restricciones, que van a ser tratadas en base a la disponibilidad que tenemos de cada material de acá. Entonces vamos a trabajar dos restricciones específicas, una para el oro y una para la plata. Y lo que vamos a hacer es realizar la función en base a los valores que tenemos acá: 1, 1.5 y 750. Tenemos de hecho que la restricción del oro va a ser un X1 más 1.5 X2, que tienen que ser menores o iguales a 750, ya que no pueden superar este valor porque es la disponibilidad que tenemos. Igual pasa para la plata, tenemos 1.5, 1 y la disponibilidad es de 750. Igual pasa acá. Restricciones para la plata: 1.5 por X1 más X2 tiene que ser menor o igual a 750. Además, colocamos una restricción extra, que es que X1 y X2 tienen que ser mayores que 0. Ahora bien, tenemos también las definiciones de nuestras variables de holgura. ¿Qué son las variables de holgura? Las variables de holgura serán una variable, un número muy pequeño, que nos va a permitir igualar o cambiar el signo de menor o igual a 1 de igualdad. Esa es su función principal. Y se colocan simplemente en las restricciones, las dos restricciones que tenemos, la del oro y la de la plata. Entonces cambiaremos restricción de oro por F1 y restricción de plata por F2. Y además le añadiremos una variable de holgura a cada uno de ellos. En este caso nos quedaría F1 igual a X1 más 1.5 X2 más la variable de holgura que va orientada a F1. Por eso lo hemos puesto como S1. Y podemos ver que el símbolo ha cambiado a igual y además se mantiene el número de la disponibilidad. Pero también vemos un nuevo elemento que es el 0, que vendría a representar la variable de holgura de las siguientes restricciones. Así podemos ver entonces que la restricción número 2 sigue manteniendo el mismo formato, 1.5, 1 de X2, pero también tiene un 0 acá que representa la variable de holgura de la anterior relación o función, y tiene una nueva variable de holgura que está relacionado a F2, es decir, S2. Vemos que también cambia el símbolo y se mantiene la disponibilidad. Y además de esto, lo que haremos ahora es despejar nuestra función objetivo para poder igualarla a 0 y así poder registrar las variables de holgura que hemos colocado en las anteriores restricciones. Veremos que se ven reflejados por 0 y 0 porque son variables de holgura que solamente se mantienen en las restricciones. Y en este caso no tenemos una restricción, sino que es nuestra función objetivo. Ahora, con nuestras ecuaciones y funciones que hemos generado aquí, vamos a generar ahora, valga la redundancia, una tabla. Una tabla que conocemos como la tabla Simplex y guarda el siguiente formato. Primero, en los elementos horizontales tenemos Z, X1 y X2
y las variables de holgura, además del resultado. Es importante saber que si hubieran más variables como x3, x4 hasta el infinito, también deberían representarse junto a sus variables de holgura. Y aquí en el lado vertical solamente colocaríamos z y todas las variables de holgura que existen. Ahora, ¿cómo completamos esta tabla? Bueno, buscamos el valor de los siguientes elementos en las fórmulas que mantenemos acá. Nuestras nuevas fórmulas F1, F2 y Z, o funciones, como lo prefieran llamar. Primero, antes de completar la tabla, tenemos que tener en cuenta que lo que nos interesa son los coeficientes que acompañan a las letras o las variables. En el caso de Z, vemos que lo acompaña el coeficiente número 1. Aquí lo vemos. Ok, ahora, en nuestra función de acá, vemos que x1 tiene un coeficiente igual a menos 25. Y es el caso de x2, que su coeficiente es menos 30. Y las variables de holgura tienen valor 0, 0, igual que el resultado 0. Ahora, si nos ubicamos dentro de nuestra función que guarda la variable de holgura S1, que vendría siendo F1, vemos que Z tiene un valor de 0 porque no existe acá. X1 tiene un valor de 1. Aquí está, 1. X2 tiene un valor de 1.5. S1 tiene un valor de 1 y S2 vale 0. ¿Ok? Y el resultado tiene 750. Hacemos lo mismo con F2, o mejor dicho con S2 que se encuentra dentro de nuestra función F2, y sería que Z tiene un valor de 0, X1 tiene un valor de 1.5, X2 tiene un valor de 1, S1 tiene un valor de 0 y S2 tiene un valor de 1. Por último, R, o nuestro resultado, tiene un valor de 750. Hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuestra columna pivote. Para hacerlo, lo único que tenemos que conseguir es qué elemento tiene el valor menor dentro de nuestra tabla. En este caso vemos que es el menos 30. Entonces ubicamos esa columna y la seleccionamos como nuestra columna pivote. Ahora lo que nos interesa es conseguir nuestra fila pivote. Para hacerlo, podemos ver que ya aquí está seleccionada, pero lo que nosotros hacemos realmente es observar los elementos dentro de la columna pivote, es decir, tenemos menos 30, tenemos 1.5 y tenemos 1, y lo que vamos a hacer es dividirlos entre el resultado. Es importante recalcar que en el caso de Z no resolvemos la división, no nos interesa hacer la división, solamente nos interesa las filas que tienen las variables de holgura. Entonces resolvemos nuestra división 750 entre 1.5, que nos da un valor de 500. Y 1 entre 750 nos da un valor de 750. Ahora, entre nuestros resultados nos interesa el menor de ellos, que en este caso vendría siendo este de acá. Y este va a hacernos seleccionar nuestra columna pivote, nuestra fila pivote, disculpen. ¿Qué tenemos acá? Entonces, a la intersección entre la columna y la fila la llamamos elemento pivote. Ahora bien, aquí en nuestra segunda diapositiva podemos ver que ya está solucionado una nueva tabla, o mejor dicho, parcialmente está completada una tabla nueva. Es importante entender cómo resolvimos esto. Esto lo hicimos escogiendo los elementos de la fila pivote y dividiéndolos entre nuestro elemento pivote. Recordemos que nuestro elemento pivote era 1.5 y nuestra fila pivote era esta de acá. Lo que hemos hecho es cambiar el nombre de la fila pivote por x2, ya que es el valor asociado a la columna, y vamos a dividir cada uno de estos elementos y copiar los nuevos resultados. Entonces tenemos que para 1, el resultado 1 entre 1.5 es 0.6 periódico. Luego tenemos que para 1.5 entre 1.5 es 1. Y lo mismo para nuestro valor 1, que ya lo habíamos hecho acá, sabemos que es 0.6 periódico. Ahora 0 entre 1.5 nos sigue dando 0 y el resultado 750 entre 1.5 nos da 500. Ahora tenemos una nueva fila que es muy importante en la resolución del ejercicio para conseguir las siguientes filas. ¿Por qué? Aquí podemos ver que hacemos operaciones con las filas viejas. En el caso de S2 y Z, estamos buscando una nueva fila. Para eso, primero copiamos la fila antigua, que recordemos los valores, 0, 1.5, 1, 0, 1, 750, los mantenemos acá.
Ahora lo que tenemos que hacer es escoger nuestro coeficiente pivote, que no vendría siendo otra cosa que el coeficiente que se encuentra seleccionado en la columna pivote, que para S2 sería 1. Y aquí lo vemos reflejado, coeficiente pivote 1, ocupando todas las filas. Ahora, nuestra nueva fila entrante no se trata de otra cosa, sino de esta de acá, que vamos a copiar directamente de aquí. Y vamos a hacer una serie de operaciones en donde vamos a multiplicar B por C, que en este caso sería coeficiente pivote, por la fila entrante, y luego vamos a restar ese B por C por la fila vieja. Entonces hacemos las operaciones y tenemos que 0 por 0 es 0, digo 0 por 1 es 0, disculpen. 0.66 periódico por 1 sigue siendo el mismo 0.6 periódico. Ahora 1 por 1 se mantiene 1. 0.6 periódico por 1, 0.6 periódico. 0 por 1, 0. Y 500 por 1, 500. Ahora lo que vamos a hacer es restar esta fila de acá a esta fila de acá. Entonces tenemos que 0 menos 0 da 0. 1.5 menos 0.6 periódico nos da 0.83 periódico. 83 periódicos, ¿sí? Tenemos 1 menos 1, 0. Tenemos 0 menos 0.6 periódico nos da menos 0.6 periódico. Tenemos 1 menos 0 es igual a 1 y 750 menos 500 es 250. Y repetimos el mismo procedimiento para Z. Ahora, habiendo calculado ambos, podemos conseguir la nueva tabla simplex número 2, pero en este caso resuelta. Podríamos decir que esta tabla está completa cuando los elementos de la tabla Z son positivos, pero nos damos cuenta que no es el caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a repetir el proceso de escoger una columna pivote y escoger además una fila pivote. Recordemos que lo hacemos en la columna escogiendo el elemento menor de Z o el elemento negativo menor, que en este caso es menos 5. Entonces tenemos para menos 5 que esta es la columna pivote. Ahora, para la fila pivote, lo que tenemos que hacer, recordemos, es dividir el resultado entre el número que se encuentre ubicado en la fila, en la columna pivote de la fila que estamos calculando. En este caso, para X2 es 0.6 periódico y R sería 500. Entonces, 500 entre 0.6 periódico nos da 750. Ahora, en el caso de S2, tenemos 250 entre 0.83 periódico que nos da un valor de 300. Ahora podemos ver que tenemos un nuevo elemento pivote que va a dividir nuestra nueva fila pivote y nos va a generar una nueva fila, que en este caso vamos a cambiar por el valor de, o la letra, vamos a cambiarla por X1, ya que es la letra que corresponde a la columna pivote, y la vamos a colocar en este lugar de acá, es decir, el resultado de la división. Tenemos 0 entre 0.83 periódicos nos da 0. Tenemos 0.83 periódico entre 0.83 periódicos nos da 1. 0 entre 0, 0 entre 0.83 periódicos nos da 0. Ahora tenemos menos 0.66 periódico entre 0.83 periódico nos da igual a menos 0.8. Por último tenemos 1 entre 0.83 periódico, el cual nos da 1.2. Además del resultado, que 250 entre 0.83 periódico, ya vimos que nos da 300, entonces lo registramos acá. Y empezamos a hacer nuestra operación con las nuevas, para conseguir las nuevas filas X2 y Z. Para calcular nuestra nueva fila X2, recordemos que primero copiamos nuestra vieja fila X2, que la tenemos acá. La podemos ver aquí. La copiamos exactamente igual. Y vamos a escoger el coeficiente pivote, que vendría siendo, recordemos, el número que se encuentra en la columna pivote para nuestra fila a buscar, que en este caso sería 0.66 periódico. Lo copiamos en todo este espacio de acá. Luego recordemos que vamos a copiar la fila entrante, que vendría siendo nuestro X1. Esta de aquí. La copiamos. Luego que la tenemos copiada, vamos a resolver la operación en donde vamos a multiplicar el coeficiente pivote por la fila entrante. Entonces tenemos que 0.66 por 0 nos da 0. 0.66 por 1 nos da 0.66. 0 por 0.66 nos da 0. Menos 0.8 por 0.66 periódico nos da menos 0.53 periódico. Ahora tenemos que 1.2
por 0.66 periódicos nos da 0.8. Y por último, 300 por 0.66 periódicos nos da el valor de 200. Ahora, este valor que tenemos acá, estos valores vamos a restárselos a nuestra fila vieja. Tenemos que 0 menos 0 da 0. Tenemos que 0.66 periódico menos 0.66 periódico nos da 0. Tenemos que 1 menos 0 da 1. Tenemos que 0.66 periódico más, porque menos por menos es más, 0.53 periódicos nos da 1.2. Y tenemos que 0 menos 0.8 nos da menos 0.8. Por último, tenemos que 500 menos 200 nos da 300. Hacemos lo mismo con nuestra fila nueva, Z a buscar, y cuando tengamos todos nuestros resultados, los copiamos en una nueva tabla simplex, o mejor dicho, en una nueva no, sino una tabla simplex que habremos completado con nuevos valores de X2 y Z. Tenemos acá. Ahora sí, al nosotros analizar nuestra tabla simplex, nos damos cuenta que ya Z no tiene valores negativos. Entonces podemos concluir que nuestra solución óptima es igual a Z con un valor igual a 16.500, X1 con un valor igual a 300 y X2 con un valor igual a 300.